Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12 y luego 15 y 16. Leemos esta escritura, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Decimos amén hasta ahí esta palabra. Gloria al Señor. Creciendo en la revelación de Dios. Quiero esta mañana desarrollar este tema con toda la idea, el interés de que usted sepa que Dios quiere que usted aprenda más de Dios, que usted conozca más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere solamente que sepamos lo que ya sabemos, Él quiere darnos a conocer más de Él todavía. Es importante saber de que cuando nosotros venimos a Cristo, obtenemos sin conocer nada de Él, obtenemos todo de Él, que es la salvación en Cristo Jesús. Como aquel ciego que dijo: yo no sé si ese hombre es pecador, yo no lo conozco, hablando de Jesús, solo sé que era ciego y ahora veo. Entonces la salvación ha llegado a nosotros, pero la Escritura habla que nosotros tenemos que crecer en la salvación. Vaya conmigo a ver primera de Pedro 2:2, donde le enseña que usted ha sido salva, ha sido salvo, pero la salvación es como un proceso de crecimiento espiritual. No es un estado completado, ya finalizado. Estamos en un proceso de salvación. Importante eso. Podríamos decir que aplica a los tres tiempos. Dios me salvó cuando acepté a Cristo. Dios me está salvando y Dios me salvará. Mire qué interesante, aplica a los tres tiempos. Dice primera de Pedro capítulo 2 y el verso 2. Desead como niños recién nacidos. Mire qué ternura, la palabra nos quiere motivar al crecimiento de la salvación. Que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Usted sabe a qué se refiere la leche espiritual no adulterada? A la Biblia, a la Escritura. La palabra de Dios es una leche espiritual. ¿Para qué es la leche para los recién nacidos? Para crecimiento. Pero dice no adulterada, es decir, no toda leche es buena entonces. O sea, no toda predicación, no toda enseñanza, no toda doctrina es buena. ¿Cuántos están de acuerdo? Pues yo lo saco de deducción porque dice no adulterada. Como quien dice, observen esto, cuidado con lo que están oyendo. No adulterada, para que por ella, ¿qué dice, hermano? Crezcáis para salvación. Hoy se lo está diciendo a gente que ya son salvos. Pero lo que nos está diciendo es que cuando tomemos la leche, la palabra, vamos a seguir creciendo en la salvación. ¿Me estoy dando a entender? Seguirás creciendo en tu salvación. ¿Hasta dónde has llegado en tu salvación? ¿Cuánto has crecido desde el día que recibiste a Jesús el Señor en tu corazón? Así que crecer en la revelación es crecer en la palabra, crecer en el conocimiento de Dios. Y yo quiero confirmar esto con otro texto de Pedro, ahí la segunda carta de Pedro 3:18. Acabamos de ver de que la leche espiritual, que es la palabra, nos ayuda a crecer en la salvación. Y Pedro termina sus dos cartas con este último versículo. Y no termina, sino que recordando, insistiendo en el crecimiento de la iglesia. Según de Pedro 3:18. Dice así: antes bien, que dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice Pedro. Crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Se da cuenta que esto es una carrera de toda la vida?
Si en la vida secular hay una carrera académica que los niños empiezan desde pre-kinder hasta las universidades más sofisticadas, toda la vida se puede pasar aprendiendo, cuanto más los conocimientos y las profundidades del Dios eterno y todopoderoso. Significa que a lo mejor estamos aquí como un preescolar espiritual apenas. Santo el Señor. Hay tantas cosas que debemos conocer y que quizás no nos hemos preocupado por nuestro crecimiento espiritual. Yo estoy de acuerdo que mucha gente dice, pero el ladrón de la cruz no tuvo tiempo. Pobrecito, ese no tuvo tiempo de nada. Gracias a Dios que fue salvo cuando creyó que Jesús era el rey. Pero usted no está en una cruz, usted está aquí. Puede leer la Biblia, puede aprender más. Porque vemos que la Biblia insiste en crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? O sea, estamos llamados, estamos convocados y obligados, diría yo, a crecer. ¿Cuál es el peligro de un creyente que no crezca en la revelación, que no crezca en la palabra, que no crezca en el conocimiento? Oseas lo dijo muy bien, aquel versículo de Oseas que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo, no el mundo, no los pecadores. Mi pueblo pereció. Eso nos debe llevar a una reflexión esta mañana, decir, Señor, yo soy tu pueblo, pero hay un peligro, hay un riesgo. Si no me cultivo en la revelación, si no aprendo más de ti, si no tengo más conocimiento, puedo ser destruido, ¿sí o no? Porque le pasó al pueblo de Israel. Y para completar esta introducción, mire Isaías 5:13, que en la misma línea de Oseas está diciendo lo mismo. Otro versículo, otro profeta hablando de lo triste que fue Israel, que no profundizó en el conocimiento de Dios. Isaías 5:13. Por un lado acabamos de ver que Dios quiere que crezcamos, nos manda a crecer, y por otro lado estamos viendo el peligro de no crecer, el riesgo de no crecer en el conocimiento. Isaías 5:13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado, ¿qué dice? Cautivo. Oiga bien, esa palabra hoy en día es esclavo. Fue llevado, hermano, arrastrado a lugares extraños. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y mire qué más sucedió. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Qué tragedia le pasó a Israel. Por no obedecer, no escuchar, no escudriñar, no poner en práctica la palabra porque no la aprendió como debía. Fueron llevados cautivos, fueron deportados, pero todo está, dice Dios ahí, en que no tuvo conocimiento. Por eso San Pablo dice en Efesios 4, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Cada día, hermano, debemos saber que tenemos que crecer en algo. Cada día apréndase un versículo. Cada día lea la palabra. Cada día dígale a Dios, Señor, enséñame hoy. Y cada noche dígale al Señor, Señor, ¿qué me enseñaste? ¿Qué puedo haber aprendido el día de hoy? ¿Cuántos alaban al Señor? Este es un proceso de toda la vida y hay un peligro como Israel de que fue llevado cautivo y pereció su gloria. Hermano, Dios no espera que usted sepa todos los misterios al mismo tiempo. No. Así como Dios es paciente y fue paciente para salvarlo, Dios va a ser paciente para que usted vaya adquiriendo conocimiento. Y esto se le llama en los estudios bíblicos que la revelación de Dios es progresiva. Revelación progresiva. Diga conmigo, progresiva. Entonces Dios quiere que usted vaya un paso a la vez, descubriendo etapa por etapa. Por eso cuando la persona acepta a Cristo, lo primero que le motivamos es a que conozca bases de la doctrina del Evangelio, de la palabra del Señor. ¿Por qué? Eso lo va a llevar a otro nivel, al bautismo en las aguas para obedecer el mandato de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego viene un proceso de discipulado que Jesús dice, enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Eso no se logra en un día. Eso no se logra ni en un año. Eso es para toda la vida.
Y es por eso que continuamente debemos estar en una vida de discipulado, aprendiendo de Dios, enseñándonos. Y hermano, quiero decirle que no basta con que tú escuches un mensaje una vez a la semana. No es suficiente. Necesitamos acelerar este conocimiento, este aprendizaje. Mira, hermano, hay revelaciones que en la Biblia no es tan clara al inicio del Antiguo Testamento, pero luego en el Nuevo Testamento se aclaran mejor. A eso nos referimos con revelación progresiva. Por ejemplo, la doctrina que nosotros tenemos de la Santísima Trinidad no está muy clara en el Antiguo Testamento. Apenas hay indicios de esa doctrina, pero en el Nuevo está bien clarita. A eso se llama revelación progresiva. Dios no quiso revelarla ampliamente antiguamente, pero la vino a revelar después a la iglesia. Cómo operaba la salvación de Dios también es una revelación. Cómo se iba a suceder a través del sacrificio de Cristo. Todos hablaban de que vendría un Mesías, de que venía el Cristo, pero no entendían la dimensión. Cuando vino Cristo, se reveló que Él venía a dar su vida y salvar a todo el mundo que creyese en Él. Esos son misterios que luego se fueron revelando. Por eso Pablo en sus cartas mucho usa esa palabra, el misterio revelado. Que antes, dice, no se dio a conocer, se ha dado a conocer ahora a la iglesia. Eso es revelación progresiva. Entonces hay cosas que ignoramos ahora, pero Dios las quiere revelar a nosotros también. Cuando le estaba lavando los pies a Pedro, Jesús le dijo estas palabras: Pedro, esto que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Qué cosas no entendemos hoy? Y es importante que usted se proponga a partir de ahora decirle: Señor, yo quiero entender las cosas que no entiendo de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu Santo que reveló la Biblia es el que está dentro de usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted ya tiene al maestro de maestro en su vida. Usted tiene al mejor instructor, al que dio la revelación. Por eso ocúpese en esperar y buscar, hermano, porque la Biblia dice: el que busca, halla, y el que pide, recibe. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver las etapas según la experiencia de Pablo que leímos en Gálatas. Pablo tuvo un proceso de revelación, de crecimiento en el conocimiento, que debemos seguir también nosotros. Y en la medida que nosotros querramos más, el Señor va a dar más al que pida y al que busque más. Porque la palabra dice: Dios no da con medida el Espíritu. Mire lo que leímos ahí en versos 15 y 16. Quiero empezar por ahí, por esos últimos versículos de Gálatas 1, porque yo creo que hay un comienzo, hay un arranque de esta carrera, como cuando los atletas comienzan una carrera. Así nosotros nos pasó cuando aceptamos a Cristo. Empezó la carrera del conocimiento del Hijo de Dios, de la revelación. Dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire, a todos nos ha llamado por la gracia el Señor. Y no fue hasta ahora. Dice que ya nos tenía preparados desde el vientre de nuestra madre. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y no lo sabíamos. Usted no lo sabía, que ella estaba preparada, destinada para recibir la revelación de Dios. Pero cuando llegó el momento, dice el verso 16: revelar a su Hijo en mí. Gloria al Señor. Ahí empezamos con la primera etapa de la revelación. ¿Cuál es el primer momento de la gran revelación que ha empezado en nosotros y que debe ser un proceso progresivo? A este punto le vamos a llamar revelación por el nuevo nacimiento. Cuando aceptamos a Cristo, la Biblia dice que somos nueva criatura. Empezamos una nueva vida, pero esa nueva vida es solamente gracias a que nosotros hemos descubierto quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Empezó la gran revelación que se llama Jesucristo. Él vino a nuestra vida. Por eso Pablo no hubiera sido el apóstol Pablo si él no hubiese tenido esta experiencia de que Dios le agradó revelar a su Hijo, a Pablo, como Dios lo ha revelado a todos los que estamos aquí. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, Dios le agradó que conociéramos a la gran revelación que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. 2 Corintios 3:15, vea conmigo ese texto. Por eso usted comprenda esta mañana que si la persona
que vive en su casa o está en su trabajo o se encuentra en la comunidad, no ha recibido a Jesús como su Señor, no ha tenido la revelación que usted ya tuvo. La fe en Cristo Jesús, hermano, es como que nos quitan un velo de los ojos. Mire lo que dice aquí, lo dice claramente 2 Corintios 3:15. Pablo hablando de los religiosos de Israel que teniendo la Biblia no la entienden. Y aún, dice Pablo, hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, o sea, la gente puede tener Biblia en su casa y la puede leer, pero no la va a entender como usted la puede entender. Hasta el día de hoy leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un velo, hermano. Usted lo tenía ese velo antes de aceptar a Cristo Jesús. Pero buena noticia, el Señor se lo quitó. Y por eso hoy puede oír y decir gloria a Dios. Ahora entiendo que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Pero antes no lo podía decir. Yo no sé si ya lo puede decir todavía. Algunos no lo oigo que lo dice. Alabado sea el Señor. Me debe preocupar si usted no se emociona con oír que Dios le quitó el velo ya. Verso 16. Pero cuando ¿qué cosa dice? Se conviertan al Señor, el velo se quitará. Alabado sea el Señor. Hermano, ni que hayas nacido en una catedral, ese velo no se te va a quitar. O sea, con esto te quiero decir, ni que hayas nacido en una cuna llena de Biblia, el velo ahí está puesto. Porque lo único que quita el velo es la revelación que Jesucristo es el Señor de tu vida. Y el velo se quita y tus ojos son abiertos y reconoce que Jesús es tu Señor y Salvador. La palabra conversión es una palabra también similar de arrepentimiento, que en griego es metanoia. Diga conmigo, metanoia. Esa palabra conversión o arrepentimiento significa literalmente cambio de mente. La mente se abre. La mente se le quita el velo, hermano. Hay un velo espiritual que lo tiene el mundo en este momento sin Cristo. Y vaya conmigo ahí a 2 Corintios 4:6. Siempre en la carta de Corintios, el siguiente capítulo 4:6. Pablo, como que él recuerda su experiencia, que cuando uno viene a Cristo es como que se le ilumina la mente. Porque a él literalmente una luz del cielo, ¿verdad? En Hechos 9 le cayó del cielo una gran luz del cielo. Eso pasa en nosotros cuando venimos a Cristo. Y 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿cómo estábamos nosotros sin Cristo? En tinieblas. ¿Cómo estamos en Cristo? En luz. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahora ha llegado la luz de Cristo, la revelación de Jesucristo ha alumbrado, porque dice el texto, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice que cuando nosotros hemos venido al Señor es porque la luz de Dios vino sobre nosotros, alumbró el corazón e iluminó el conocimiento. Lo está diciendo ahí claramente la palabra. Mire lo que ha pasado entonces. ¿Qué le parece, hermano? Que eso es tan grande, pero es apenas el primer nivel de revelación. Wow. No me escucharon. Esto es tan grande, tan poderoso, tan milagroso, pero es apenas el primer nivel de la revelación. Que el velo se te quite, que el conocimiento se te ilumine, que el corazón se te alumbra, y es el primer eslabón de la revelación. Viene el apóstol Pablo, recibe aquella revelación en camino a Damasco, y por eso dice Jesús se le reveló. Y vaya conmigo ahí al verso 12. Dice el apóstol Pablo ahí que él, una vez que ya recibió a Jesús, la revelación de Jesús, vamos a leer el 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando Pablo recibió a Jesús, él recibe quién es Jesús, porque él le pregunta quién eres. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo no se quedó allí. Pablo, él procuró seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo ahí en esta misma carta,
Si usted va conmigo ahí al verso 17. Una vez que recibió la revelación, dice el verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Hay muchos investigadores que entienden de que cuando Pablo recibió a Cristo, él no fue a Jerusalén, no fue a los apóstoles, sino que se aisló queriendo entender esa revelación, porque todo lo que Pablo sabía se le vino al suelo. Todo el castillo de religión que él tenía se le hizo polvo cuando Jesucristo se le reveló a él. Se tuvo que ir como un retiro espiritual. Y prácticamente, según ahí él dice, pasó 3 años en ese retiro. Mire lo que pudo haber pasado en ese retiro. Pablo tuvo que haber llevado sus Biblias, sus traducciones, porque ya para el tiempo de Pablo existía ya la Biblia en hebreo y existía en griego, y él tendría que haber comenzado a investigar, a leer cómo sucedió esto, que yo nunca lo entendí. Hermano, esa es la siguiente etapa de la revelación. La siguiente etapa de la revelación le llamamos revelación por exposición a la palabra. Ya Jesús te alumbró. Ya Jesús te quitó el velo y te salvó. ¿Qué es lo que viene ahora? Como hizo Pablo, hay que exponernos a la palabra de Dios. ¿Me está comprendiendo? Usted no puede ser salvo y decirse, yo estoy salvo, ya me quedo en mi casa tranquilo. ¿Qué va a crecer así, hermano? Pablo se tuvo que retirar, a comenzar a estudiar, a conocer, a profundizar, a tratar de entender ¿por qué él había ignorado tanto tiempo esta revelación? Pero cuando lo iba a saber si Jesús no le quitaba el velo primero, ¿verdad? Es lo que ha pasado con nosotros ahora. Ya no tenemos el velo, pero necesitamos exponernos a la palabra. Y hay 2 cosas, hay 2 maneras de que usted como hijo de Dios se va a exponer a la palabra. Le voy a llamar una exposición pasiva y una exposición activa. O sea, me expongo a la palabra. ¿Qué significa exponerme pasivamente? Es lo que usted está haciendo esta mañana. Pasivamente usted está recibiendo lo que la palabra le está dando. ¿Me está comprendiendo? Usted no está haciendo nada más que oír. A eso se le llama exposición pasiva. Oír nada más, escuchar, entender la palabra que está oyendo. Pero la exposición activa es cuando usted no solo oye, sino que dice, yo tengo que investigar lo que está diciendo ese predicador. Amén. Yo tengo que ir a investigar lo que está diciendo ese tiktokero ahí. Mire, y por favor, no ande compartiendo lo primero que usted oiga de TikTok ahí. Vaya a investigarlo primero antes de compartirlo. Dice Pablo que él predicó en Berea, y en la iglesia de Berea, ni que fuera San Pablo el que predicaba. Dice que ellos iban a la escritura para ver si lo que Pablo decía, eso era verdad. Y hermano, y qué fácil ahora deslizar un dedito y compartir las cosas que usted, y yo veo ahí, yo los he recibido, y digo, ay hermano, ¿por qué compartió esto? Y yo les mando los mensajes y ni los comparten. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele aplauso a Cristo, hermano. Alabe al Señor, hermano. Exposición pasiva y activa. Usted aquí está expuesto pasivamente, pero al salir de aquí, usted debe ir a exponerse activamente. ¿Me está comprendiendo? Agarre su Biblia y ábrala. Compre un comentario bíblico. Ahora están en el celular también, hasta para eso lo puede usar. Ahí están las versiones, concordancias, diccionarios, lo que sea. Vaya conmigo a Salmo 119, 130, un salmo. Salmo 119 está dedicado todo a la palabra de Dios. Todo el Salmo 119. Los que han leído, lo han estudiado, saborean cómo se exalta la escritura, la palabra de Dios en el Salmo 119. Pero me gusta ese versículo ahí pequeño, poderoso, como un tesoro. Salmo 119, verso 130. ¿Lo logró encontrar? Muy bien, para los que lo están buscando. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí, hermano? Exponiendo la palabra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple, dice la palabra de Dios. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos la primera revelación de Jesucristo, pero todavía nos hace falta más conocimiento, y por eso dice que la exposición, exponernos a la predicación, nos va a alumbrar y nos va a hacer sabio. Dice el Salmo 119 que hace sabio al sencillo. Nos va a dar luz, más luz para entender. Y ahora vaya conmigo a 1 Corintios 14, 26, que ahí ya complemento este punto.
de que por eso es importante reunirnos todos para escuchar al maestro, al predicador, al que está llevando la palabra, para poder aprender de la palabra, porque la exposición a ella me va a alumbrar. Por eso otra vez repito como paréntesis, usted no puede ser salvo y decir yo en mi casa leo la Biblia. No es suficiente, tiene que exponerse a que alguien predique la palabra. Mire lo que dice 1 Corintios 14:26. Ya vimos de que Salmo dice que cuando uno nos exponemos a la exposición de la palabra, nos alumbra. 1 Corintios 14:26, ese texto aplica al culto, la iglesia reunida. Y cuando la iglesia está reunida como estamos hoy, va a suceder lo que dice 1 Corintios 14:26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís. ¿Ya vio esa palabra reunís? ¿Qué estamos haciendo hoy esta mañana? Estamos reunidos. Entonces, cuando reunís, no es cuando te quedas en la casa, es cuando reunís. ¿Qué va a pasar? Cada uno de vosotros trae salmo. Los hermanos cantaron aquí, a eso se le llama salmo, alabanza. Y qué bueno es adorar juntos, hermanos. Amén, hermano. Qué bueno que usted venga temprano para empezar a adorar a Dios juntos todos. Dice amén, hermano. Gloria a Dios. Hay salmo, hay doctrina, se tiene doctrina, tiene lengua. Es decir, ahí da el Señor esa oración en el Espíritu. Hay lengua, tiene revelación. El Señor aquí nos da revelación. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Se fija que ya no es la revelación de Jesucristo para salvación. Esa ya la tengo. Pero yo necesito exponerme en la reunión de la iglesia para recibir más revelación por la palabra. ¿Me está comprendiendo? Es la misma revelación, pero que el Señor nos alumbra para entender la revelación. Yo digo esta palabra que parece redundancia, la revelación de la revelación. Es decir, la palabra ya está revelada, pero necesito ayuda para entenderla mejor, la revelación. Y por eso dice que cuando nos reunimos, ahí hay alguien que nos va a dar revelación, que nos va a dar interpretación, que nos va a dar esa palabra. La exposición activa, hermanos. Ya le decía de que Pablo probablemente se fue a estudiar la palabra, y esa es la exposición activa. Ya usted recibió el mensaje, vaya a estudiarlo. Si es posible, vuelva a oír el audio y escudriñe con más calma los textos que se dicen aquí en la predicación. O si tiene una guía de lectura bíblica del año, siga ahí profundizando. Luego de leer devocional, haga un estudio un poco más detallado. Esa es la parte de exposición activa. Vaya conmigo a Nehemías 8:8. Mire lo que se hace en la exposición activa. Es decir, nosotros nos preocupamos por entender lo que estamos leyendo. Dios no solo quiere que lo escuches, Dios quiere que lo entiendas. ¿Cuántos dicen amén? Lo repito, Dios no solo quiere que oigas la palabra, Dios quiere que la entiendas la palabra. Por eso en 8:8 veo que el pueblo estaba estudiando la Biblia. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios. Ya estamos en lectura de la palabra. Pero no solo hay que hacer lectura de la palabra. Leían la ley de Dios claramente. ¿Qué dice a continuación? Y ponían el sentido. Es decir, ahí, hermano, es la interpretación. Y ahí vienen preguntas que usted debe hacerle al texto. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Qué querrá decir esta palabra el Señor acá? ¿Me está comprendiendo que eso es diferente a leerla? Ponerle el sentido es que usted haga pausa y diga, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es eso? Lo vuelvo a leer y si es posible lo vuelvo a releer y lo vuelve a releer, pero usted le quiere hallar sentido. ¿Cuántos alaban al Señor? No leerlo como se leía el periódico antes, sino con una actitud de querer aprender de Dios. Leían y ponían el sentido de modo, dice, que entendiesen, hermano. Qué hermoso se dice la lectura, gloria al Señor. Dios quiere no solamente que leamos la Biblia, Dios quiere que la entendamos. Dice amén, iglesia. Dios no solo quiere que leas la Biblia, Dios quiere que la entendamos la Biblia. Eso queda claro entonces. Para poder entender la Biblia no basta con que estés oyendo la palabra, el mensaje. Tienes que ir a buscar el sentido personalmente. Lectura y estudio de la palabra. Por eso es que la Biblia, Jesús dice, escudriñen la escritura. Eso no es leer. Escudriñar es profundizar, meterse en ella. Entonces haga
su estudio personal, no solo su lectura devocional. Así que estamos aquí avanzando. Pablo primero se le reveló el Hijo de Dios. Luego se fue a Arabia a exponerse a la palabra, a escudriñarla, a aprenderla. Pero Pablo, hermano, probablemente no solo estaba leyendo y estudiando. Pablo es un hombre que imitó a Jesús en algo muy importante. Era un hombre de oración. Hay algo que nos enseña la Biblia, y es que la iglesia es una iglesia que debe estar en oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué tiene que ver este punto con el crecimiento en la revelación? Es que no podemos llegar a la Biblia como que si fuera un texto humano o literal o simplemente un estudio secular. La Biblia es palabra de Dios y nosotros tenemos que orar a Dios para que Dios nos revele sus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Nos dé del cielo la interpretación de la Escritura. Dele aplauso a Cristo si eso le emociona. Gloria a Dios. Dele gloria al Señor. Por eso en este tercer nivel, usted tiene a Jesús la revelación. Usted escucha la palabra y la lee, la estudia. Está creciendo por exposición. Pero necesitamos crecer por intercesión en la palabra, por oración. Quiero decirle que esto no es asunto de, yo ya me sé el texto, yo lo puedo explicar. Hermano, cuando vamos a estudiar la palabra o vamos a compartirla, hay que pedirle al Señor dirección siempre. Esto no es asunto que ya me la sé la Biblia. No, yo ya me sé ese pasaje. No, hermano, la Biblia es una fuente inagotable. Si usted no ora, usted se va a quedar en la superficie de ese texto siempre, repitiendo y repitiendo lo mismo. Pero hermano, se está perdiendo de las profundidades de las fuentes que hay en esa palabra. Un texto cada día que ore le puede dar nuevo significado a esa palabra, hermano. Porque la palabra de Dios dice que es eterna, bendito el nombre del Señor, permanece para siempre. Así que, hermanos, tenemos aquí este punto. Y recordemos aquí en este punto que necesitamos pedirle al Señor más revelación para entender la Escritura. No basta el intelecto, no bastan los libros. Por eso yo digo, hermanos, que uno puede aprender mentalmente, conocimiento o académicamente cuando uno estudia en un grupo, un discipulado o incluso un instituto bíblico. Pero la revelación de Dios solo viene por el Espíritu Santo. La más revelación que Dios tiene no la puede dar nadie más. Por eso Pablo lo entendió eso y dijo: yo no me fui a hombre, dice a los apóstoles. Esta revelación no me la dio carne ni sangre. ¿Recuerda que lo leímos? Entonces, claro, con eso no está negando que él podía aprender de los demás, porque es lo que enseña toda la Biblia, la exposición, ya lo dijimos, a las palabras. Por eso el Señor dice que a unos constituye maestros y a otros, ¿verdad?, predicadores. Entonces, eso es claro, pero nosotros sabemos que además de que Cristo se reveló a mi vida, yo leo la Biblia y la estudio, yo necesito ponerme en oración para que Dios se me revele a mi vida también, personalmente, aunque sepa la palabra. Jeremías 33:3 es un texto que todos lo sabemos de memoria, que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay que orar, hay que orar, hay que orar por más revelación, hermano. Hay que orar, gloria a Dios. Inténtelo, hágalo usted mismo, usted misma. Antes que usted le vaya a preguntar a otro, diga: haga su trabajo usted mismo. Ya lo leyó, ya hizo el intento de estudiarlo, ya pidió en oración. Y si todavía no llega, pues entonces busque ayuda a los que el Señor ha puesto para exponer la palabra. Pero aquí estamos viendo entonces que es importante que Dios dice: si clamas a mí, yo te responderé. Te voy a enseñar. O sea que el aprendizaje está en la oración también. Clama a mí y yo te enseñaré, dice ahí. Yo te enseñaré. Necesitamos ir más a la escuela de la oración. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
No solamente a la exposición del culto, no solamente a la escuela bíblica, no solamente al momento de seminario y conferencia. Necesitamos volver a la escuela de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Hay que pedirle a Dios más revelación, hermano. Ore porque Dios lo prometió. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí indirectamente nos está diciendo la verdad. Nosotros desconocemos cosas grandes y ocultas. Amén. Yo desconozco cosas grandes, misterios, y necesito seguir orando para recibir esas revelaciones. Pablo recordaba su experiencia. Vaya conmigo a Hechos 22:17. Siempre Pablo aquí es el modelo de crecimiento en la revelación. Y cuando él contaba su experiencia, creo que aquí nos dijo algo de cómo él recibía estas revelaciones también, no solo por el estudio, la lectura, sino también en oración. Crecimiento en la revelación por medio de la oración, habiendo obtenido las dos primeras, la revelación de Jesús y la revelación de la palabra por exposición. Dice Pablo en Hechos 22:17, y me aconteció, testifica Pablo, vuelto a Jerusalén, ¿qué dice Pablo ahí? Que orando, se fija que Pablo era un hombre de oración para pedir más revelación. Que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Wow. ¿Sabes lo que es un éxtasis? Un momento, hermano, en que pasa algo sobrenatural. Una visión de Dios. Algo fuera del control humano. Algo que viene del cielo completamente. Me vino un éxtasis, como salir de la conciencia en el templo. Verso 18. Y le vi que me decía, mire, se le apareció el Señor en esa oración y le dijo, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Mire esas revelaciones que las necesitamos cada día nosotros, hermano. O sea, no solamente estoy hablando de entender la Biblia, sino que necesitamos la guianza de Dios, orar por revelación por las cosas cada día que están aconteciendo a nuestro alrededor. Y que Dios puede hablarnos, puede revelarnos, puede iluminarnos para poder nosotros librarnos, hermanos, de la trampa del enemigo también. Aprendemos la escritura, pero aprendemos directamente por una revelación del Señor. Pero Pablo estaba orando. Esa es la clave que quiero resaltar ahí, como decía Jeremías. Y yo quiero que vaya conmigo ahora a Efesios 1:16, porque Pablo había aprendido que la oración es una escuela y había adquirido mucha revelación, y por eso escribió tantas cartas también, además de su capacidad y su lectura y su estudio bíblico. Pero Pablo, ahora que entiende este secreto, él pide a Dios por la iglesia para que también lo reciba como él lo ha recibido. Y es por eso esta mañana que estamos hablando que todos nosotros deberíamos de motivarnos a partir de hoy a querer, como dice Pedro, desear crecer en la revelación de Dios como leche espiritual. Efesios 1:16. Pablo pide en oración. Él está orando siempre ahí, pero ahora pide por este tema. Y por eso le digo que usted y yo debemos orar por revelación. Pidamos revelación a Dios. Mire lo que dice Santiago. Si a alguno le falta sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídala, que Dios la va a dar abundantemente. Pablo dice en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿Dónde, hermano? En mis oraciones, orando al Señor. Señor, revélate a nosotros, revélate a mi hijo, revélate a mi esposo, revélate a mi familia, revélate a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pidamos revelación, hermano. Eso es lo que está pidiendo Pablo aquí, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice Pablo? ¿Qué quiere que nos dé el Padre de gloria? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se da cuenta que no hay problema que nosotros digamos, Señor, dame más revelación? Porque es bíblico, la oración es bíblica. Si Pablo está ahí, la escribe, para nosotros esta palabra es inspirada por Dios. Entonces necesitamos pedir revelación de Dios. No se lo pida por el trabajo, hermano. No se lo pida por el pan, por el dinero.
pida revelación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire lo que dijimos, si no hay revelación, hay peligro de perdernos. Hay peligro de ser llevados cautivos, ya lo vimos en la introducción. Entonces que cada día tengamos la oración de Pablo en nuestro corazón. Señor, dice Pablo, dame espíritu de sabiduría, podemos hacerla personal, y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Wow, cuántas cosas que hay que conocer. Hay herencia, hay riquezas, hermano. No te conformes con una monedita, teniendo una riqueza en el cielo de revelación. Pide revelación, iglesia. Ora al Señor. Es tiempo de crecer en más revelación. Es tiempo de pasar solamente a mencionar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Solo eso se sabe. Pero ¿qué significa ese versículo realmente en revelación? Cada texto tiene una profundidad que Dios puede revelarla. Y Dios quiere revelarla, hermano. ¿Cuánto dice amén? Dios quiere revelar. Porque mire que Pablo, estábamos leyendo, dice, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. O sea, que lo que usted está recibiendo esta mañana a Dios le agrada. A Dios le agradó que usted conociera a Jesús. ¿Cuánto dice amén? A Dios le agrada que usted oiga la palabra. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le agrada que usted lea y estudie la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y a Dios le agrada que usted ore por más revelación. ¿Cuántos dicen amén? Dios le agrada eso, hijo. Pídanme. Gloria a Dios. Por eso se agradó tanto, pero tanto de Salomón, que no le pidió nada más que sabiduría a Dios. ¿Y sabe qué es lo que le dijo? Salió ganando Salomón. Lo que no me pediste te lo voy a dar también. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Así que aprendamos de Salomón. Señor, yo voy a pedir revelación. Tú sabes lo que necesito. Le dio riqueza, le dio poder, le dio victoria, le dio todo lo demás. Porque se cumple lo que dice Jesús. Busquen primero el reino de Dios, su justicia. Lo demás viene por añadidura. Aquí está primero el reino esta mañana. Estamos sentados a los pies del Maestro, hermano. Y como Jesús le dijo a Marta, Marta, estás muy afanada y turbada de muchas cosas. María ha escogido la mejor parte y no se le será quitada. Gloria a Dios. Hoy estamos en la mejor parte. Dígalo, estoy en la mejor parte. Esta es la mejor parte. Esto es lo mejor para mi vida. Estar oyendo la revelación, recibiendo revelación de Dios. Esto es lo mejor que debe ser prioridad en nuestras vidas. Mira, hermano, cuando oremos por ese conocimiento, por ese entendimiento, vamos a entender, vamos a saber, dice Pablo, la esperanza. Vamos a conocer las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos, etcétera, y cuántas cosas más. Es importante por eso comenzar a ver la oración como una escuela. No solo ore por decir gracias por esta comida, Señor, amén, y solo eso hizo en el día. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que crecer en la revelación, iglesia. Y no se va a crecer solamente orando por la comida. Vamos a orar por la comida del cielo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que estamos buscando el modelo de Pablo, cómo creció. Primero la revelación del Hijo de Dios, ya la tenemos. Estamos creciendo por exposición, estamos oyendo la palabra. Pero si te falta leer más la Biblia y estudiarla, esa es tu tarea después de salir de acá. Y si has estado orando poco o nada, es tiempo de que entres y te matricules en la escuela de la oración ahora. Y comiences a pedir más revelación. Mire que el Señor te puede hablar hasta de algo que te va a pasar aquí, de repente. Como le dijo a Pablo, date prisa, Pablo, sal de ahí. Mire qué interesante eso. Cualquiera puede decir, ¿qué acaso Dios no lo podía proteger? Sí, Dios te puede proteger, hermano, pero no hay que tentar a Dios tampoco. Y por no orar y por no recibir comunión y revelación, nos metemos a veces a problemas y a líos. Vamos al último punto, y es que Pablo nos enseña también de que hay etapas que cuando uno ha avanzado, Dios siempre tiene más para nosotros. Fíjense, o sea, hemos dicho que la revelación de Jesús es lo máximo. Luego viene la revelación de la palabra, que es grande, son tesoros profundos. Y que luego Dios puede revelar cosas grandes y ocultas a través de la oración. Pero hermano, al que ve Dios deseando más y más,
Dios le va a dar más. Entonces Pablo ha sido uno de los únicos hombres dentro de los seres humanos que ha recibido revelaciones recibió revelaciones increíbles, como le pasó a Moisés también. O sea, ¿por qué? Porque tenía hambre y sed de Dios y de revelación de Dios. Dele la vuelta a la página de Gálatas y vamos a Gálatas 2. Si lo tiene en la otra página, Gálatas capítulo 2. Observe que ya ha pasado tiempo y Pablo ha venido creciendo en revelación. Y Pablo nos va a contar algo aquí que dice que pasó algo, bendito el nombre del Señor, y luego lo vamos a ir a confirmar a otro texto. Pero primero empiezo con Gálatas 1 y 2. Mire el nivel máximo donde Dios llevó a Pablo. Dice, después pasado 14 años, oiga bien, le tomó 14 años llegar a este nivel superior a Pablo. Oh, wow, a veces llevamos 30, 40 años y no llevamos pasado el primer nivel. Dele aplauso al Señor, gócese, Cristo le ama. Aleluya, Cristo vive, hermano. Primer nivel, revelación de Jesucristo. Segundo nivel, exposición a los tesoros profundos de la palabra. Tercer nivel, oración por misterios que nosotros no conocemos. Pero en este cuarto nivel dice, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 2, pero subí según, ¿qué dice, hermano? Una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Le explico esto. Pablo recibió una revelación sorprendente, poderosa, que él dijo, esto no lo puedo contar a todo el mundo. Se ve que hay cosas, hay conocimientos, hay misterios que no todos estamos capacitados para recibirlos, porque no hemos venido creciendo. ¿Acaso le podemos dar a un niño de 4 o 5 años un cuchillo, un arma, para que haga un trabajo? ¿O le vamos a dar el vehículo? ¿Verdad que no? Son capacidades que se van agregando en el crecimiento. Igual pasó con Pablo. Pablo recibió una gran revelación que dijo, solo los apóstoles podrían entenderme esto. Se reunió en privado con ellos y les contó. Vaya conmigo a 2 Corintios 12 y vamos a ver de qué revelación Pablo está hablando ahí. Cosas que son increíbles. Hermano, cosas increíbles todavía Dios tiene para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, no te puedes quedar solo con la exposición de la palabra. Entonces, tú puedes entrar más profundo a la palabra de Dios, en la medida que tú lo desees. Estamos en 2 Corintios 12, verso 1. Mire lo que cuenta Pablo. Una de ellas, de tantas que tuvo Pablo en ese nivel. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pablo está claro que tanta revelación es un peligro a veces por eso no todo muchas veces llega a ese nivel, porque de repente el corazón se puede inflar de orgullo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Pablo es tan considerado en este punto que ni siquiera dice yo, pero todos los estudios, y más abajo en el verso 7 se entiende que él llega a decir que él es del quien está hablando. Él ha recibido esta revelación. Pero leo verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta donde dice, hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, aunque fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. ¿Qué cosa es inefable? Lo que Pablo dice a continuación, que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué misterios habrá oído y visto Pablo ahí que el hombre no los puede decir naturalmente? Tiene que ser revelación de Dios. Como le pasó a Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús preguntó, ¿quién dice usted de que soy yo? Nadie hubiera respondido eso. Pero vino la revelación del cielo que nadie puede expresar. Hizo que Pedro dijera, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre que le reveló a Pedro y a Pablo es el mismo Padre tuyo y mío. Puede revelarte, hermano, lo que tú le pidas. Señor, revélame, ¿qué debo hacer en esta decisión? ¿Qué debo hacer ahora de aquí en adelante? Revélame, Señor. Y el Señor se va a agradar de esa oración. Más que cualquier cosa material, Dios se va a agradar que le pidas revelación entonces.
Amén. Revélame, Señor. ¿Para qué es este problema? ¿Por qué vino este problema? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué se me cerraron estas puertas? ¿Me está comprendiendo, iglesia? Hay revelación, hay propósitos por todo, pero lo ignoramos. Pero Dios lo sabe todo. Y Dios lo quiere revelar. Dios le agrada revelar. Diga conmigo, a Dios le agrada revelar. Entonces Dios quiere revelarlo. Hermano, si ya reveló a Jesús, ¿por qué no te va a querer revelar otra cosa más? Aleluya, ya me reveló a Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, ya nos reveló la vida eterna, que es Cristo Jesús. ¿Qué más puede ser más grande que eso? Gloria al Señor. Por eso los discípulos llegaban asustados con la revelación de que había autoridad para echar fuera demonios. Señor, los demonios se sujetan. No se gocen por eso. Alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Así que ya la máxima revelación ya te la dio. ¿Cómo no te puede dar cualquier otra cosa, hermano? Por eso dice Pablo aquí, está orando de que él oyó estas palabras. Pero esto sucede, hermano, cuando ya Dios ha visto el deseo, el anhelo, el hambre por más de Dios, conocer más a Dios, conocer más de su palabra, más revelación. Es importante que hagamos este propósito el día de hoy, de decir: Señor, yo voy a comenzar a profundizar más en el crecimiento, en la revelación. Voy a comenzar a ponerle más prioridad, más importancia. Y así podemos mencionar todos los demás revelaciones que hay en la Escritura, hermanos, que Dios dio a estas personas porque mostraron esta actitud, como el caso de Juan, el apóstol Juan, hermano, que escribe un libro que se llama Revelación, que es el Apocalipsis. Apocalipsis griego traducido es revelación. Imagínense todo lo que recibió Juan ahí, hermano. Pero dice, la clave, ¿dónde está? Juan, Apocalipsis 1:10. Ahí está la clave. ¿Por qué Dios le dio esta revelación a Juan? ¿Por qué era Juan? No necesariamente. Apocalipsis 1:10. Estaba yo en el día del Señor en el Espíritu, dice. Oh, wow. ¿Qué estaba haciendo Juan cuando dice en el Espíritu? Orando, humillado. Señor, ¿por qué estoy en esta cárcel? Usted sabe que estaba en una cárcel. Estaba en la isla de Patmos. Usted puede leer ahí la introducción, Apocalipsis 1. No sé si usted se encuentra como en un Patmos en este momento. Una crisis, una situación difícil. Señor, ¿qué pasa? Yo he predicado que hay victoria, que vamos a pasar por aflicción, pero confiemos que has vencido al mundo. ¿Qué pasa? Estaba en el Espíritu orando, buscando de Dios. Y ese día, dice, oí una voz como de trompeta detrás de mí que dijo: yo soy el alfa y el omega, soy el primero y el último. ¡Aleluya! Llegó la revelación porque Juan estaba buscando revelación. ¿Cuántos alaban al Señor? Pedro, Juan, Pablo recibieron revelación porque estaban buscando revelación. No solo busque lo de este mundo entonces. Dice Colosenses 3:1, mirad las cosas de arriba, no las de la tierra. A partir de hoy que el Señor nos ayude, nos dé hambre por las cosas de arriba, hermano. Más revelación de Dios, porque con eso vamos a ser sabios para la salvación. Vamos a crecer y ayudar a otros a que entren a la salvación también. Póngase de pie esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.